buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Mucho material hoy en el programa. Vamos a hablar de literatura, como siempre. Vamos a hablar de artes plásticas. Vamos a hablar específicamente de esa extraordinaria muestra de William Turner que hay en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes. Nos visita el director del museo, Andrés Duprat, específicamente para hablar de Turner, ¿no es cierto? Y en el primer bloque vamos a hablar de ciencia, con un científico y divulgador de la ciencia que nos vino a visitar. Ahí lo presentamos. Diego Golombek nació en Buenos Aires en 1964. Biólogo e investigador del CONICET, se dedica a divulgar la ciencia en diversos ciclos televisivos y medios gráficos. Es autor, entre otros títulos, de Las neuronas de Dios, Neurociencias para presidentes y La ciencia en el aula. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Es su último libro publicado. Bueno, señores, el título es tan largo que no sé si... Parte de una frase de John Lennon, ¿no? Como dice John Lennon, la vida... La vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Claro. En su último disco dice eso. Y la ciencia también. Acá es la ciencia, es eso que nos pasa. De Diego Golombek. Un gran divulgador de la ciencia, ¿no es cierto? Esto empezó no hace tantos años, la divulgación de la ciencia. Masivamente empezó hace poco, o sea, siempre hubo divulgación de la ciencia, desde el comienzo de la ciencia misma. Inglaterra es un poco pionero, Francia también. Los grandes científicos, un Faraday y los tipos que realmente sabían de qué se trataba, siempre hacían experimentos para todo el mundo. Se juntaban mucha gente y mostraban ahí un experimento muy famoso de Faraday, Michael Faraday, sobre una vela. Y es como dar una charla de divulgación hoy en día. Claro. Pero esto de hacerlo masivo, en la tele, en libros para mucha gente, en la radio, es bastante más reciente, claro. Vos en algún momento del libro decís que tradicionalmente USAID, qué sé yo, los grandes científicos se resistían mucho. Bastante. Tenían algún costado. Ajá. Por ejemplo, USAID creó la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que era un poco divulgativa, y Leluar, no muy convencido, permitió que en su instituto hubiera un curso de periodismo científico, que después le fue muy bien. De hecho, yo hice la primera edición de ese curso y fue maravilloso. Ah, vos lo hiciste. Sí, hace un montón de años con Julio Orione como profesor, que era un capo, realmente es un capo. Pero no, para ellos hacer ciencia es solamente estar en el laboratorio. Y no está mal, pero un poquito salir tampoco está mal. No, ¿no es cierto? Vos empezaste a hacer divulgación. Yo me enteré leyendo el libro. Vos contás ahí que primero fuiste periodista antes que científico. Yo a los 15 años respondí un aviso de un diario, del Buenos Aires Herald, que hoy lamentablemente no existe más, que pedía un cronista de deportes. Sí. Yo no tenía idea de deportes y de periodismo, más o menos tampoco. Pero hablabas inglés. Hablaba inglés. Fui eso y me tomaron, lo cual... Era algo para sí, entrar al Herald. Eso de que me tomaran ya habla mal de ellos un poco de fuera, pero necesitaban a alguien. Y la pasé bárbaro, realmente. Era un pibe de 15 años y me mandaban a cubrir cricket, que dura días y días, pero después volví a la redacción y esa era la gloria. Yo no sabía, pero ahí estaban James Nilsson, Robert Cox, tipos tremendos. Y eso me fue un poco empapando del gusto a tinta, a máquina de escribir. ¿Y siempre seguiste en algún lado? Y siempre seguí en algún lado, después haciendo periodismo cultural, en revistas. Berti, ¿no? Con Eduardo Berti, fuimos compañeros en el secundario. En el secundario editábamos una revista de deportes, justamente. Mirá vos. Y después hicimos un programa de radio en una radio que después tuvo cierta fama, es el Bulo de Merlín, una de las primeras radios piratas, así, cuando las radios eran importantes. El Bulo de Merlín se llamaba. Que creo que goza de un récord que fue cerrada más veces que cualquier otra radio. Venía el juez y decía, bueno, vamos de nuevo. Y bueno. Y a partir de ahí estudiaste, por supuesto. Ahí me metí en una carrera científica en biología y todo ese interés por el periodismo, por contar, soy biólogo de la Universidad de Buenos Aires, y ese interés por contar fue derivando a contar la ciencia. Ajá. ¿Y cómo es eso de que la ciencia es eso que nos pasa constantemente, nos pasa y bueno, no sabemos verlo? Hay un gran científico argentino, seguramente lo conozcas, vive hace mucho en México, Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido, un tipo brillante, un tipo muy grande, 80 y pico, que él dice que nosotros por ciencia entendemos algo muy general y él propone dividir la investigación profesional, o
sea, los que laburamos de la ciencia y hacemos experimentos y somos investigadores de la universidad, del CONICET, de algún lado, de la ciencia. Y la ciencia como una mirada sobre las cosas que nos pasan, una mirada racional, sin principio de autoridad, sin mitos, sin fe. Bueno, esto es así porque lo demuestro y lo demuestro de cierta manera. La investigación profesional es para los que trabajan de eso, y está buenísimo, y bienvenido sea. Pero al mismo tiempo la ciencia no. La ciencia es para cualquiera que quiera ponerse ojos de científico y mirar el mundo y preguntarse por qué pasan las cosas. Vos decís que los chicos tienen esa mirada naturalmente y después se pierde, entre otras cosas por la escuela. Entre otras cosas. Picasso decía, todos los niños nacen artistas, y lo que a mí me gusta decir es que también nacen científicos. Hacen preguntas, hacen experimentos, abren las cosas a ver qué hay adentro. Y un poco la escuela como que va yendo por otro camino. No, para, eso no entra acá. En otro momento lo vemos y no hay otro momento. Entonces, ¿por qué no recuperar esa mirada juguetona, lúdica y preguntona? Nos da vergüenza a los grandes hacer preguntas. Bueno, la ciencia es hacer preguntas. El asunto es encontrar las preguntas que a la gente le resuenen, preguntas de cosas que les pasen, y de eso se trata el libro. Claro, por ejemplo, lo que se hablaba antes de empezar el programa acá, unos comentarios, todo tiene una explicación científica. Vos decís que la ciencia... Esto me interesó mucho. La ciencia ayuda a formar mejores ciudadanos y nos vuelve mejores personas. Y estoy convencidísimo. A ver cómo es. No quiere decir que los científicos seamos mejores personas necesariamente. Digo, son todos buenos. No me refiero a la ciencia profesional de nuevo. Me refiero a las ganas, la capacidad de ser cuestionador, de hacerte preguntas y de no ser prejuicioso. Un poco la ciencia va ahí a ver qué pasa. Obviamente, una cosa es la ciencia, otra cosa son los científicos, que son personas, con todos los prejuicios que eso trae, o incluso los intereses que eso trae. Pero pensar científicamente te permite decir, a ver, para un cachito, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa si lo muevo para acá o para allá y hago un experimento, o lo pienso, o lo discuto? Eso nos hace mejores personas. ¿Y ciudadanos por qué? Bueno, porque un ciudadano, si elige por evidencia, seguro que es mejor ciudadano. No elige por encuestas, por opinión, porque me gusta más este o esta o lo que fuera, porque sí. Y eso nos falta bastante, un poco de política basada en la evidencia. Los científicos participamos muy poco de la política. Es muy raro que nos metamos, no te digo la política partidaria, de tener un cargo o lo que fuera, o sí, sino de poder asesorar, poder dar una mirada científica sobre los problemas que tenemos. Creo que todo mejoraría mucho. Por ahí no son convocados, decís. En general no, pero tampoco pedimos que nos convoquen mucho. ¿Qué es de los pasa? dos lados. ¿Qué mirada tiene la sociedad sobre la ciencia? ¿Se sabe de la importancia? Es muy fluctuante. Vos sabés que tenemos desde hace muchos años encuestas de percepción pública de la ciencia, muy bien hechas realmente, donde se pregunta un montón de cosas. Se pregunta qué te parece la ciencia, si la ciencia ayuda al desarrollo de un país, si los científicos, por el contrario, deshumanizan todo porque los llenan de tecnología, y va fluctuando. En este momento tenemos buena prensa. Hace unos cuantos años éramos mártires y son buena gente pero pobres, no tienen trabajo, qué sé yo. Nos mandaron a lavar los platos, me estoy acordando. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Sí. Lo cual, bueno, en cierta forma tenía una lógica, ¿no? Porque el ministro que en ese momento nos mandó a lavar los platos en realidad estaba hablando de una científica en particular que a él no le gustaba. Encima era mujer. A Cavallo no le gustaba esta socióloga Torrado porque había hecho una investigación que demostraba algo que a él no le gustaba. Era Domingo Cavallo, sí. Entonces decía algunos científicos o algunas científicas, no sé, en ese momento no se decía algunas científicas todavía, habría de mandarlos a lavar los platos. Es lógico, un ministro de Economía sabe para qué sirve lavar los platos, pero no sabe para qué sirve la ciencia. Es bravo, ¿no es cierto? Es muy bravo. Me parece que es muy bravo. Los científicos, leo el libro, los científicos tratamos de convencer al mundo de la enorme belleza que se esconde en los teoremas y los experimentos. Hay quienes la asocian a la ciencia, a la poesía, en la búsqueda de lo bello. Y estoy muy de acuerdo. Cuando yo estaba en secundario y me hacían estudiar un teorema, no pensaba de esta manera. No Por ahí no te lo encontraba la hacían belleza. estudiar. Bueno, Fernando Pessoa tiene un poema hermosísimo que debe estar citado por ahí, que es el teorema de Tales es más bello que la Venus de Milo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no se da cuenta. Me hace temblar. A vos te emociona. Sí. Vos decís que hace falta una preparación, una educación como para poder percibir esa belleza. Sin duda, sin duda. En general eso sucede con el arte también, hay que tener, ¿no? Y no está en los detalles técnicos. Por supuesto, una persona que sabe mucho de su disciplina y entiende mucho de los detalles técnicos puede disfrutar de algo que nosotros no vamos a disfrutar y no vamos a entender. Pero algo general, ¿sí?
yo no soy matemático, no estoy capacitado para hablar de matemática, pero una cosa muy sencilla, ¿sí? El teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, que vimos en la escuela, todos lo vimos en la escuela. ¿Quién se acordará? No es tan complicado, ¿sí? El teorema de Tales, además inmortalizado por Lelutier, nada menos, ¿sí? Pero cuando vos seguís los pasos y de pronto tenés ese momentito eureka, es muy bello, es muy mágico entender algo. Y no tiene buena prensa. Creo que los científicos tenemos que ayudar a que tenga mejor prensa. ¿Qué pueden hacer al respecto? Contar lo que hacemos, contar lo que hacemos y contarlo con la misma pasión con que lo hacemos. Los científicos, las científicas son bichos apasionados. Van corriendo al laboratorio a ver qué pasa con este experimento, con este dato, y no lo contamos con esa pasión. Y es fácil hacerlo. Hay una cosa que me interesó especialmente tratándose de este programa, que es un programa de libros, ¿no? Fundamentalmente. Dice Diego Golombek, la ciencia se ocupó también de la literatura. Experimentos recientes demuestran que la lectura de obras de ficción, novelas, cuentos, activa mecanismos de neuroplasticidad que nos cambian el cerebro y mejoran nuestro comportamiento social, mejoran nuestra capacidad para la empatía, o sea, comprender los sentimientos del otro. Todo está estudiado, ¿no es cierto? No, por suerte no todo, porque cada vez hay más preguntas. Seguir estudiando. Pero eso de la ficción a mí me fascinó. Y además está bien hecho el experimento, porque no es que agarran un grupo de gente y lo hacen leer una novela de aventuras y se acabó. Lo comparan con distintos tipos de ficción, con no ficción, con un texto que no sea literario, con un texto que es una lista de hacer compras o un ensayo o una serie de números, y a los que leen ficción, ese viaje que haces cuando te metes en una novela o en un cuento, les cambian las charlas entre las neuronas y después les hacen pruebas de empatía. De cuánto pueden sentir con el otro y les va mejor. Mecanismos de neuroplasticidad. Plasticidad se uno refiere podría a que cambia decir, el yo cerebro. podría decir, bueno, nos hace mejores porque nos da una visión del mundo. Sí. Y esto es científico lo que estás diciendo. Claro que sí, cambian las charlas entre las neuronas, en particular aquellas del comportamiento social. ¿Qué son las charlas entre las neuronas? Tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, neurona más, neurona menos, pero muchos más ceros de charlas. Cada una de las neuronas en promedio charla con otras 1.000, se comunica químicamente con otras 1.000. Y eso no es fijo. Esas charlas, esas comunicaciones van cambiando de acuerdo a lo que hagas. Por estar hablando nosotros, nuestras conversaciones neuronales están cambiando. Así que la ficción está demostrado que hace eso. La ficción, además de que te da una visión del mundo, modifica los patrones de creatividad, te hace tener una teoría de la mente. Cuando vos lees un personaje, ¿sí? Un Karamazov o lo que fuera, complejos, con todo eso que tienen, te obliga a meterte ahí adentro, te obliga a meterte en su cabeza. ¿Cómo va a responder, sigamos con los rusos, Ana Karenina frente a Bronsky o lo que fuera? Le va a decir que sí, le va a decir que no. Te estás metiendo en su cabeza y hasta te emocionás con ese personaje. ¿Por qué lloramos con una película o con un libro? Porque te metes en la cabeza del otro y eso cambia las neuronas. Eso cambia las neuronas, Sí. eso es lo impresionante. Sí, es muy impresionante. Es muy impresionante. Se puede demostrar científicamente. Ahora tenemos la gran posibilidad de ver el cerebro desde afuera. Antes, para entender el cerebro, tenías que hacer abrir el cráneo, sacar un cacho de cerebro y ver si se perdía una función. Bueno, se te perdía el paciente en ese caso. Bueno, ahora lo ves desde afuera. Hay imágenes cerebrales, por ejemplo, cuando estás leyendo una novela apasionante o algo de aventuras. ¿Y qué se ve? ¿Qué pasa ahí en el cerebro? Con muchos cálculos de por medio, vos podés ver qué áreas del cerebro se encienden, se activan frente a distintos tipos de literatura, o ficción o no ficción. De hecho, un amigo de la casa, un gran neurocientífico, Stanislas Dehaene, es uno de los capos en entender cómo el cerebro aprende a leer y qué partes se prenden cuando lees. Y él dice algo muy lindo, dice, ¿y por qué un área del cerebro aprendió a leer? ¿Evolutivamente que ese área no existía? Y él dice, no, ese área estuvo siempre, pero el área que nos permitía entender el mundo, nos permitía ver que eso que estaba corriendo por allá lejos era una presa, por lo tanto había que salir corriendo, o era un predador y había que salir corriendo para el otro lado. Y eso se fue modificando para poder entender el mundo de ficción. Es extraordinario. Sí. Es otra mirada, ¿eh? Nunca la habíamos tenido en el programa. Acá siempre hablamos de las ventajas de leer, son muchísimas, pero no desde... ¿Cómo no? Y la creatividad científica y la literaria están muy emparentadas. Mira, tu alma pater del programa, Art, con sus inventos absolutamente chiflados, esas medias, esas cosas raras que hacía, bueno, no le funcionaban bien los inventos, pero después le funcionaba en la literatura. Pero le funcionaba. Bueno, acá hay muchos casos citados, ¿no es cierto? De escritores y de ejemplos literarios. Hay un género de literatura, un subgénero,
que se llama, o se da en llamar ciencia en ficción, no ciencia ficción. Es otra cosa. Ciencia ficción es literatura de anticipación, lo que va a pasar en Marte o dentro de 1000 años o lo que fuera. La ciencia en ficción es ficcionalizar la ciencia. Cuando vos lees a Guillermo Martínez con sus tramas de matemática o qué sé yo, o a Jorge Volpi, el mexicano que escribe cosas de física, o a Ian McEwan, bueno, los tipos están con una trama científica apasionante. La ciencia ayuda para darle credibilidad a la literatura también. ¿Escribiste algo de literatura? Sí, escribí novela y cuento. Sí. No lo hemos visto, ¿eh? Cuando quieras, por favor. Un honor. Sí, claro que sí. Y estos libros de divulgación científica, está la colección además, Ciencia que Ladra, que dirigís. Sí. ¿Y cuántos has sacado vos? Mira, estamos calculando en total que la colección, el año que viene, vamos a andar por los 100 títulos, lo cual es mucho por una colección de ciencia. Es un montón. Y este es mi libro 20. Y este es tu libro 20. Sí. Muchísimas gracias por a haber vos, venido. Cristina, muchísimas gracias. Y felicitaciones, Diego. Ya volvemos, no se vayan.